mejores invitados para comentar la vida en general. Entre Volcanes, el programa que te atrapa, no solo al mundo, la mejor carta. Buenas tardes, queridos auditores. Nos encontramos como todos los días miércoles en un nuevo programa de Entre Volcanes, en nuestro podcast semanal. En esta oportunidad tengo el agrado de tener a un gran invitado, una persona muy importante para nuestra ciudad. Les presento a don Harry Jürgensen. ¿Cómo está, don Harry? Muchísimas gracias. Yo estoy muy bien todavía a mi edad, digamos. No, pero usted... Mi trayectoria. Está impecable. Estoy bien, estoy sanito, me encanta hacer cosas todavía, tengo la mente muy ocupada, tengo directorios que atender de empresas importantes en Osorno, estoy también en una fundación, soy presidente de esa fundación, que se generó también por mis cargos públicos que yo ocupé y vi que era necesario tener una fundación aquí en Osorno para que atienda necesidades sociales, culturales, también ambientales y educacionales, digamos, en nuestra región. Y ahí me estoy dedicando prácticamente la mitad de mi tiempo a esa fundación, donde me acompañan otros 9 fundadores y casi 100 acompañantes más, colaboradores. Profesionales de diferentes áreas que apoyan. Que me acompañan con apoyos económicos, financieros. Ya. Y también me acompañan empresas que me están ayudando. Y ahora estamos desarrollando proyectos culturales que pretendo ya poner en práctica el año 26. Y eso me mantiene muy ocupado, especialmente en los temas educacionales. Nosotros no nos dedicamos a educar, ¿no? Lo que nos dedicamos es a resolver problemas que tengan niños de escasos recursos, pero que tengan talentos importantes académicos, que tengan una gran calificación académica, y nosotros les ayudamos a hacer el gran paso de estudiar la educación superior. Ya sea en la universidad o en algún instituto, ¿no? En las universidades o en los institutos, sí. Porque falta mucho técnico hoy en día. Y los chicos, miren, cuando yo fui intendente de esta región, me di cuenta que hay talentos que se pierden porque no tienen plata para trasladarse desde Río Negro, de Horno Pirena a Castro para estudiar, por ejemplo. Ese pequeño detalle, tan importante para ellos, nadie les resuelve, digamos, a pesar de la gratuidad y ciertas becas que existen. Y nosotros nos dedicamos a esos problemas colaterales que tiene la educación superior. Y ahí estamos ayudando a chicos de Osorno, de San Juan de la Costa, de Puyehue, de Purranque, de Frutillar. Ahora queremos extendernos hacia Puerto Montt y a Chiloé también este próximo año. Así que yo estoy dedicado, muy contento con eso, porque me acompaña mucha gente. Y dedicado también a la empresa donde estuve 50 años, gerenteando 45, que es la Ferosorno, donde sigo siendo director del holding, pero además de ese directorio presido el Comité de Sostenibilidad, porque es otro tema que a mí me apasiona, un tema que tiene que estar presente en las empresas, la sostenibilidad. Es decir, tiene que haber preocupación de las empresas por el tema del medio ambiente, por el tema social y fundamentalmente también el tema económico. Es decir, tiene que haber resultados económicos positivos para poder atender esta trilogía. Y en eso estoy también trabajando bastante ocupado en la Feria Osorno, creando un nuevo ambiente y generando cultura al respecto, porque esto no es llegar y decir vamos a hacer esto, sino que esto tiene que permear en toda la empresa, y esta es una empresa que tiene más de 1.200 y tantos trabajadores, entonces todos tienen que comprometerse de alguna forma a pensar distinto y tener la sostenibilidad en el centro de sus funciones. Claro. Ahora, ligándolo un poco a lo que me cuenta don Harry, y no puedo dejar inmediatamente de pensar, ¿no es cierto?, que antiguamente, incluso, vamos a hablar, pues lo invité hoy día para que conversemos del libro que usted escribió, ¿no es cierto?, Francisca, de su madre, su familia, pero no puedo dejar pasar que al haber leído el libro, recuerdo que usted se fue a estudiar al Instituto Comercial de Valdivia, ¿no es cierto?, y usted se tituló como contador general, que yo recuerdo en aquel entonces uno hacía un 5.º año, ¿no es cierto?, y tenía la posibilidad de titularse de contador, de vendedor o de secretaria, estoy hablando en aquel entonces. Lo sé porque mi tío Fulvio, que falleció hace muchos años, él era contador general también y también había estudiado
de esa forma en el Instituto Comercial de Osorno. Entonces, Yo fui anterior porque cuando yo fui a Valdivia, porque no había instituto comercial en Osorno. no, y usted se fue al día porque se fue también al internado. Claro, porque no había instituto comercial en Osorno. Claro. Y me fui interno, efectivamente, al Instituto Comercial de Valdivia y ahí hice esta carrera comercial que terminó titulándome como contador general y estudiaba un añito más, como usted bien recuerda, un añito más que lo que se estudia en un liceo normal. Claro. Y uno salía con un título. Después de cuarto venía ese año, que antiguamente era sexto humanidad y se hacía un año más. Lo que hacíamos era, hasta quinto, llevamos como una educación conjunta entre los que pretendían ser agentes vendedores, secretarios y contadores, y de acuerdo a las calificaciones de cada uno después hacía las especialidades, y eran 2 años de especialidad. Primero y segundo año de especialidad de contadores o de agente vendedor o secretariado. Entonces uno tiene parte del conocimiento también de secretariado y de agente vendedores. Yo aprendí taquigrafía perfectamente. En esas máquinas Olimpia antiguas, la Olivetti. Y dactilografía también, con las letras que no tenía que mirar en un teclado. Así que yo también era un secretario. Yo tenía alguna dificultad porque no miraba el teclado. A mí me falta un pedazo de dedo, que entonces este era un problema porque yo con este dedo tenía que apoyar 2, 3 teclas tenía que tender. Y la tecla superior era niño. Sí, te lo perdí cuando era muy niño. Sí. Ahí tenía un problema y mi nota más baja era justamente dactilografía. A mí me contaba, me acuerdo, me contaba mi madre, que también estudió en el comercial, pero secretariado, en aquella época, y ella me decía que les colocaban a las letras, las tapaban. Sí, todas tapadas. Claro, porque o sea, no sé si las tapaban o las borraban llanamente. Las borraban, tenía que saberse todas de memoria. Claro, era increíble. Ahora, don Harry, con respecto, justo le estaba hablando este tema del Instituto Comercial, porque ya que usted me hablaba, ¿no es cierto?, de su fundación, lo quiero traer un poco a un tema que a mí me gusta mucho y que también siempre tengo una razonable duda, porque en aquel entonces, hace 10, 12, 15 años atrás, estos institutos, ¿no es cierto?, que impartían la carrera de contabilidad, de secretariado y de vendedor, también algunos empezaron a impartir gastronomía, ¿no es cierto? Yo me acuerdo uno que había acá en Bula que se llama el Tecnos. Ese impartía gastronomía. Están los colegios, los People Help People, también hay uno en Futrono y uno en Entre Lagos que también imparten gastronomía. Pero yo digo, viendo hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que nos plantea la sociedad actual, energía fotovoltaica, ¿por qué no tenemos este mismo sistema educativo en enseñanza media con un año adicional tal vez y capacitamos a nuestra gente para que pueda instalar paneles solares en los techos, para que puedan, ¿no es cierto? Hoy en día usted sabe que se puede desalar agua, hay una desaladora incluso hoy día muy chiquitita a nivel muy pequeño. La tecnología va avanzando tanto, hoy día la inteligencia artificial nos tiene, ¿no es cierto?, un poco invadidos y hay mucho proceso técnico que vamos a necesitar y que podríamos apoyarnos en estos institutos que ya Chile lo hizo de alguna forma. ¿Por qué no persistir en eso? Bueno, son las reformas educacionales que ocurren a veces pensando que se mejora la educación, pero a veces se mejoran por un tiempo o necesitan otra reforma posterior y se queda en la primera reforma. Yo pienso que para la época nuestra era ideal este sistema de enseñanza. Claro, porque además que había estaba la Universidad de Chile, nomás, perdón que interrumpa, y después, bueno, nació la Católica, pero no había una gran cantidad como hoy día que hay universidades en todos los... Yo terminé de estudiar a los 18 años. A los 19 años estaba titulado contador. Empecé a trabajar a los 18 años como ayudante del contador, pero a los 19 años estaba titulado. Y a los 19 años salí a ofrecerme como contador. Seguía trabajando como ayudante del contador, pero estaba titulado de contador y después ya tomé ¿Su hermano Tomás también se tituló de contador? No, mi hermano Tomás no. Mi hermano Edgardo, que es 2 años mayor que yo, también estudió en el mismo comercial de Valdivia que yo. Pero él estudió otra carrera. Es que mi hermano Edgardo es otra cosa porque ya ahí viene ya la función familiar. Mi hermano Edgardo es súper inteligente. Él estudió contabilidad, es contador. Después tuvo la suerte, fíjense que era imposible en esa época hacer bachillerato. Una persona que estudiaba en el Instituto Comercial no podía hacer bachillerato porque no tenía los ramos humanísticos. Claro. No teníamos geometría, no teníamos historia,
no teníamos filosofía, y los bachilleratos eran todos los ramos, no eran que se escogían 2, 3 ramos para... Y si estudiaba usted, por ejemplo, ventas, tampoco iba a tener ni física ni química. Bueno, no tiene una... Entonces, ¿qué hizo mi hermano? Estudió todos los ramos que no había estudiado en el comercial y que sí corresponden al bachillerato y que sí enseñaban en los liceos. O sea, se tuvo que nivelar. Lo estudió solo con ayuda de profesores en el Instituto Comercial y hizo el bachillerato y sacó el segundo bachillerato mejor de Valdivia, y con ese bachillerato entra con beca a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería comercial. El sueño del pibe, un chico que estudia contabilidad en el comercial, pasa de una a ingeniería comercial. Pero después hace otra, después es el mejor alumno de ingeniería comercial. Y le dan una beca al Banco Israelita de aquel entonces y lo manda a Nueva York a estudiar en la Universidad de Columbia. Y después saca otra beca y se termina estudiando y se doctora, digamos, en economía en la Universidad de Harvard. O sea, realmente con el empeño, el empuje y el esfuerzo logró hacer lo que él hizo. Claro. Pero nosotros éramos 5 hermanos, entonces también, y el libro este que vamos a comentar lo dice, no era fácil que los 5 estudien. Claro. Mi hermano mayor no podía estudiar porque era el jefe de la familia y tenía que trabajar. No sé, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, o sea, que de toda la historia que me conmovió mucho, fue cuando sus hermanos mayores tuvieron que dejar el instituto alemán, ¿no es cierto?, y partir a estudiar a Valdivia para dejarle cupo a los menores que Exacto. tenían que entrar, ¿no es cierto? Bueno, y justamente por eso le quiero contar a nuestros auditores que el objeto de la visita, bueno, con don Harry se puede hablar del humano, de lo divino, de la ciudad, de todo, pero yo hoy día los quiero invitar a comentar este libro, un muy buen libro que yo leí hace 2 fines de semana atrás, que me impactó mucho, es de la vida, ¿no es cierto?, de doña Francisca, que es la madre de don Harry, y su historia de vida, y quiero comenzar justamente con eso, don Harry. Empecé a leer el libro, ¿no es cierto?, parte cuando su madre está muy complicada por un tema económico, ¿no es cierto?, en la ciudad de Mendoza, su abuela, suya, ¿no es cierto?, la madre de su mamá, había viajado a Buenos Aires, había dejado un poco con deudas a su mamá, ¿no es cierto? Con mucha deuda. Con muchas deudas. Y sí. Mire, me acuerdo perfectamente incluso de Sanguinetti, que fue el carabinero. O sea, me acuerdo por Julio María Sanguinetti, en realidad el expresidente uruguayo, el mismo apellido. Me llamó la atención de Sanguinetti, el abogado, tan mala gente que no le haya querido dar las cuotas. Primero quería 48 cuotas, después había bajado 40, ¿se acuerda? Después 36. Pero al final no prosperó. Estamos hablando del año 1930, frente a una crisis mundial. Claro, entonces, bueno, a nuestros auditores les quiero compartir eso, que el libro parte ahí, pero yo le quiero ahora empezar a preguntar a usted, don Harry, porque este libro trata de una vida de mucho amor, pero también de mucho sacrificio de la madre y también del padre y la familia de don Harry, que fueron migrantes, la mamá suiza-alemana, ¿no es cierto?, su papá alemán, pero medio danés también, porque en el mismo libro Así sale es. que la ciudad pues cambió y hoy día es de Dinamarca, creo. Hoy día es alemán. O sea, hoy día es alemana y antiguamente era danesa. Así es. Ya. Entonces, mire, hay varias cosas que me quedaron dentro del libro que me impactaron mucho, pero le quiero preguntar primero, ¿alguna vez tuvieron alguna relación o comunicación con Carmela? Nosotros como los hijos nunca. ¿Su mamá alguna vez volvió a hablar con mi ella? mamá, después que se vino de Mendoza, Carmela era una íntima amiga de mi mamá en Mendoza. Que le ayudó mucho con la... Estudió con ella y le ayudó mucho. Era una familia argentina que tenía un buen pasar. Mi mamá, que estaba con su mamá en Mendoza, mi mamá llegó a Mendoza a los 6 años de edad, desde Suiza. Hablaba suizo mi mamá. Bueno, y conoció a Carmela Pacheco, que era su amiga de toda la infancia y de toda la adolescencia. Y no la volvió a ver nunca más después que el año 1931 se vino mi mamá a Chile, no vio nunca más a su se vinieron mamá. primero a Santiago, la calle No Santiago. vio nunca más a la Carmela y no vio nunca más a su mamá. Eso también lo tenía pendiente, porque en una oportunidad la mamá le escribe. Sí, le escribía. Es que la relación con la mamá fue dura, porque mi madre a los 18 años se hizo cargo de todos los negocios de la mamá y ahí aprende a cocinar, a llevar un restaurante y qué sé yo. Pero era un restaurante que estaba absolutamente endeudado en Mendoza. Mi madre nace en Suiza y desde los Alpes suizos, con canciones suizas, se viene a Argentina y le invade toda la cultura argentina. Mi madre fue siempre una suiza argentina, cantaba tangos. Sí, pues. Era muy buena para cantar mi mamá, por eso que tengo muchos tangos en el libro. Y cantaba suizo,
de una forma maravillosa y lo combinaba muy bien. Y se sentía muy argentina mi mamá, porque claro, vivió de los 6 hasta los 18 años en Argentina. Yo, bueno, no la conocí, pero me imagino que tiene que haber tenido ese acento igual argentino, ¿no es cierto? Entonces mi mamá, claro, se hace cargo de este restaurante en Mendoza, y mi abuela, no muy buena persona con mi mamá, no la quisimos, yo no la conocí, mis hermanos mayores sí la conocieron. Mi padre era su apoyo, su puntal, su consejo, su consejero. Y ellos se enamoran y se casan en Argentina, en Mendoza, se casan solos. No con un pastor, se casan solos. No con familia, no había familia, se casan solos. Se prometen amor eterno ellos solos y lo cumplen. En función de que mi papá era muy religioso. Muy religioso era su provenía papá. de una familia muy religiosa. Bueno, la historia de mi papá también está aquí, porque mi papá, de más de 17 años, ingresa a la Primera Guerra Mundial. Que lo dejó muy traumado. A mi papá lo sacan de la educación media, lo ponen en un regimiento junto con todos sus compañeros de curso y lo entrenan para ser soldados en 6 meses. Les enseñan las armas, cómo tienen que disparar, les enseñan canciones y amor por la patria y les enseñan a marchar en 6 meses y les ponen los uniformes y los mandan al frente a la guerra. La Primera Guerra Es Mundial. impresionante lo que puede pasar con un muchacho de 17 años. Bueno, felizmente mi papá no murió en la guerra, pero más de la mitad de sus amigos y compañeros que fueron al frente cuando ya la guerra estaba perdida, porque los soldados profesionales la habían perdido. Claro. Bueno, vuelve mi papá claramente afectado por la guerra y ese impacto Y de eso la le Primera afecta Guerra, además mucho toda la vida. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en el 39. Toda la vida, claro, porque afecta tiene, mucho porque él tenía la sus familia allá, hermanas pues, allá y claro. todo. Pero le afectó tanto a mi papá que mi papá se quería venir nomás de Alemania. No Pero quería él exiliar en algún allá. momento le prometió a su mamá que iban a regresar a Alemania. Sí, pues le prometió que se iban a regresar. De repente estaban desesperados aquí por las situaciones económicas. Claro. El problema es que además su papá después se enfermó y estuvo postrado. Bueno, esa fue una parte muy dura del libro. Hay una parte, de hecho, del libro, bueno, lo que sí le quería comentar que valoro mucho y me di cuenta del grado cultural que tenía su papá, porque era una persona muy educada. Me gustan mucho las citas que él tenía y también muy religioso. Hay una parte que me gustó mucho que dice, la religión llena la vida y que la filosofía solo pretende hermosearla. Tiene muchas frases, me gustó una frase igual de Quevedo que tiene, también conocía a Quevedo, Sí. hablaba del poderoso señor dinero, y una de las cosas que más me tuvo acongojado durante el fin de semana que leí el libro fue porque yo decía, no puede ser tanta la mala suerte, porque fallece su papá, ¿no es cierto? Estaban en Pampa Alegre, pasando pellejería, y más encima su mamá se enferma de tifus. Yo ya en ese momento ya no quería, ya tenía una pena tan grande, me decía, no puede ser, y con usted chiquitito, su hermano chiquitito, después se tuvieron que ir a, ¿no es cierto?, a Puerto Cloquier un tiempo. Sí, a Puerto Fonk. A Puerto Fonk, perdón, a Puerto Fonk un tiempo y claro, esos 2 meses que su mamá estuvo, salía en el hospital de Carrera. Claro, yo imagino que es donde está la morgue ahora, que ahí está el hospital antiguo, ¿no es Entonces cierto? José, pues claro, estaba Claro. ahí. Mire, bueno, la historia sí tiene sus cosas duras, sus Muy cosas dura. bellas. La resiliencia de su madre. Quedarse sola, bueno, la historia sigue, mi papá trabaja bien en Santiago, después se viene a vivir a Osorno por un trabajo mejor, pero finalmente la salud de mi papá, hay una serie de situaciones que nos llevan a una situación social, económica extrema. ¿Por qué se fue, perdón que interrumpa, Hueyelhue, cuando estaba tan bien Porque acá? Hueyelhue fue una muy buena opción para ellos. Según mis hermanos mayores, cuentan siempre de lo más lindo de su vida era Hueyelhue. Pero estaba con muy buen lejano trabajo. a un núcleo urbano de ciudad, no como acá en Osorno, que yo me acordaba el otro día, y mire, qué increíble cuando uno lee a una persona que vivió, ¿no es cierto?, épocas un poco más pasadas que la mía, pero yo, por ejemplo, hasta los días de hoy, yo cuando tenía 20, 25 años, iba a comprar ahí a Sargent este tema, ¿no es cierto?, de estas cosas de hormigón, y cuando leo el libro que su papá y su mamá llegan ahí al lado, son vecinos de Sargent, uno, claro, evoca, ¿no es cierto?, que no ha cambiado tanto la ciudad osornina, porque Sargent todavía está ahí en calle En calle Santiago. Santiago, ahí llegó mi papá y mi mamá a vivir a Osorno, en Rahue, bajo, en calle Santiago.
Ahí venía con 2 hijos, uno recién nacido prácticamente y otro más grandecito. Y ahí hizo su vida trabajando aquí en Osorno, ¿no es cierto? En la Barraca Günther, que es donde debería estar el actual El casino. claro. Y que todavía Y ahí existe tiene- la casona. Y ahí tiene un buen pasar. Tiene un buen pasar. Bueno, pero después tomó otros trabajos, no le fue tan bien. Bueno, sigue la historia, van a Hueyelwe y lo pasan relativamente bien. Pero el drama después continúa cuando se enferma mi padre, claro. Eso fue lo más terrible. Pierde su trabajo, ya no puede trabajar, no puede generar ingresos. Y mi mamá lo único que sabía era cocinar. No, y además la otra cosa que también me impresiona, porque en el libro usted lo relata, ¿no es cierto? Que, claro, cuando se fue a Hueyelwe no había un centro urbano cercano, por lo tanto su mamá tenía que estar más en el mismo campo donde se trabajaba. Y fue todavía más terrible cuando se vino a Osorno, porque de alguna forma también su mamá, me imagino que por ser tan buena persona, cocinaba igual para la casa, ¿no es cierto? Porque ustedes vivían en una casa del Pampa Alegre, ¿no es cierto? Que era la que estaba al lado de la casa, que usted le dominaba el castillo. Me quedo grabado eso. Bueno, esa es una casa famosa. Yo no la conocí. Pero usted la puede buscar, que tenía 4 torres, era un palacio. Ya. De los Fongaizos. Pero ella se quejaba porque igual iba a trabajar mucho a la casa. Lo que pasa es que ella trabajaba como empleada doméstica de la casa y por lo tanto era la cocinera de la casa. Pero ¿qué obtenía mi mamá con eso? Obtenía la comida para sus 5 hijos. Claro. Obtenía la comida para sus 5 hijos. Sus 5 hijos los tenía viviendo en una casita muy, muy modesta, no forrada, sin agua interior, sin luz. Tenían que ir a buscar el agua. Hay que buscar el agua más muy, lejos. muy modesta, en que habían 2 piezas separadas por una cortina, y ahí tenía viviendo a sus hijos y a su marido enfermo. Cuando de hecho, recuerdo en el libro, usted lo relata, que se tuvieron que conseguir como una especie de una mediagua, ¿no es cierto? Que adosaron a la casa porque no quería su mamá ni se preocupaba monja, se de le eso, dice, que no molesten a su padre. Es como una carreta Eso. con ruedas y una casita construida sobre la carreta, que aquí se usó mucho en esa época porque ahí la gente cuando iba a cuidar el ganado, ¿no es cierto? Dormía allá adentro, se protegía del clima en esa casita que la trasladaban, y esa casita la adosaron allá a esa otra casita y ese era el dormitorio nuestro para estar separado, digamos, de mi papá y no vivir los chiquititos. Bueno, yo tenía 3 años, mi hermano ¿Usted no menor se acuerda tenía bien 1 de esa año. época, sí? No, yo no me acuerdo nada. ¿Nada? Yo lo único que me acuerdo es una pequeña historia cuando me corté el dedo que veo a mi papá llegar con un pañuelo grande que me envuelve, se llena de sangre, pero no sé si será real o será historia que se me grabó en la mente por tantas veces que me lo habrán contado, porque mi papá se fue cuando yo tenía casi 4 años de edad. Entonces es difícil recordar algo ahí. Su hermano Tomás tiene 10 años más que usted. 9 años y medio, Sí, claro, mi casi hermano 10. Tomás tenía 13 años, Claro. entonces de ahí parte mi hermano Tomás hace la jefatura de familia en este corredor y estudia un poco y después entra a trabajar. No, y con todo lo que hacían mis hermanos mayores para no sé, pues buscaban fierros en las calles, herraduras, vendían huesos, pues vendían para la fábrica de huesos. Todo lo que hacían ellos para poder atraer un poco de dinero a la casa. Viendo el sacrificio que hacía Y su mi madre. mamá, aparte de cocinar, no sé, pues remendar ropa ajena, lavar ropa ajena, eso es una cosa. Claro. Imagínense, mi mamá no tenía ni un familiar aquí en Osorno, ni un Nada. familiar, ni una red de ninguna especie, Nada. ni una red. Solamente Tenía fue las buena amigas persona, Sargues, esa que usted recuerda, que eran amigas de ella, sí, esas amigas eran. Y no tiene ninguna red de amistad, ninguna red social, ninguna ayuda de la sociedad, sí, en cuanto a que el colegio alemán nos becó a 3. Sí, pero tuvieron que salir los mayores para que entraran los más Para que chicos. entren 3 tuvieron que salir 2, Dos, claro. O sea, no Entonces, pudieron terminar su sexta humanidad en aquel entonces. Claro, era una buena ayuda. Y nosotros estábamos internos, porque después mi mamá entró a trabajar en el internado, Claro. a cargo de la cocina, de nuevo, que es lo que sabía hacer mi mamá. Y ahí nos criamos en el internado con mi mamá. Bueno, y ahí es una historia Pero que hay que leerla porque es una historia verídica. La verdad es que tiene muy poca ficción. Yo digo, algo ficción tiene porque
los pensamientos de mi papá a lo mejor no son tanto de mi papá, son míos. Ya. ¿No? Entonces, cuando todo lo que él le enseñaba a los trabajadores, la forma de pensar sobre el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad hacia el trabajo, lo importante que era cumplir con su trabajo para el desarrollo familiar, tal vez haya una mezcla de Pero lo que mi mamá me conversaba. él estaba un poquito adelantado a su época, porque justamente que ahora que usted me habla de eso, me trae a recuerdo, me acuerdo perfectamente esa parte del libro que fue cuando su papá regresa de Hueyelgue ya y llega a la Unión. Y trata de implantar ese mismo sistema que él había implantado en Hueyelgue, que era un poco más abierto con los trabajadores, ¿no es cierto? Mucho más liberal en ese sentido. Claro, y no le resultó siempre. Claro, pero cuando habla en la Unión con su jefe, ¿no es cierto?, en la Unión, que venía también a trabajar en algo de madera, y le explica su sistema, él le dice, no, oye, como que tú eres comunista, o sea, no, esto aquí no. Entonces Claro. él le tiene que decir, yo en realidad no soy marxista ni comunista, sino que en los mundos, y cómo está adelantado su época, porque el mundo gira así hoy día. Tú no podrías pensar hoy día estar con un yugo con los trabajadores, ¿no es cierto? Pero antiguamente Ya en muchas esa veces época, era así. o sea, en la década del 40, le daba importancia al trabajador, al trabajo en sí, ¿no? Claro, una cosa es el capital y otra cosa lo que aporta el trabajador para que ese capital, que también se aporta, hacen una sociedad entre el trabajo y el capital. Y eso tiene un fin común, un objetivo común. Eso es lo que mi papá trataba de imponer y no siempre le resultó, Sí. pero yo creo que... Es que también después tenía razón. se fue enfermando, yo pienso también, bueno, estoy opinando de acuerdo al relato que leí del libro, pero yo pienso que tal vez, claro, él se empezó a sentir mal seguramente una buena cantidad de tiempo antes, porque recuerdo que usted relata que le costaba tomar la leche, o sea, ya no podía en el último tiempo comer nada, o sea, él debe haber tenido un cáncer muy, muy agresivo. Yo lo veo porque mi padre murió de un cáncer así muy agresivo y lo vi en este proceso en que se adelgazó y que ya después no quería comer nada. Claro, yo creo que llega un minuto que uno se quiere ir, ¿no es cierto? Sí. Y él, como además era muy creyente, un sobrino de él era pastor también, era una familia muy creyente, luterano, pero yo no quería dejar pasar porque yo dije que tuvo poca ayuda más. Tuvo ayuda de esta familia donde la gente que le daba trabajo a mi mamá era ayuda, sin lugar a dudas. La familia Fonconta, Fongaiso, todo esto que dio un trabajo. Y nuestra iglesia luterana de Osorno sí fue mucha ayuda. También sale el libro, que Fue mucha el ayuda. obispo luterano fue de mucha ayuda. Recuerdo cuando su hermano Tomás y su otro hermano, ¿no es cierto?, Arnoldo, Arnoldo. iban a tocar cuando Las su hermano campanas. Tomás falleció su papá y le pidió que por favor él quería ir a tocar las campanas, ¿no es cierto? La campana más grande, que es Mm. la campana que anuncia la muerte de alguien. Y otra cosa que también me tocó mucho el corazón sí fue cuando justamente el obispo le ofreció que había una persona que se quería hacer cargo de su hermano menor, el quinto. El quinto se llama Manfred. Manfred, que es el que falleció, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero su hermano Manfred se lo quería llevar a una familia y su mamá... Claro, en el fondo querían nosotros los dos menores, Eso. estábamos en una situación tan difícil. Le decía... Porque todavía no hemos contado que mi mamá en ese minuto, después que se fallece mi padre, se enferma de tifo. El tifo era una enfermedad, Muy complicada en esa época. no sé, pues el 35% de la gente se moría de tifo. Claro. Digo. Y eso significaba estar hospitalizada meses. ¿Y cómo iba a estar mi mamá con 5 hijos? ¿Y dónde están de 1 y de Claro. 3 y de 4 y de 5 años? ¿Qué hace? Bueno, entonces hubo gente de muy buena voluntad que nos llevó al campo por varios meses y después nos quedamos por varios años. Chao. Y como en el caso ahí de Puerto... Porque después ya no pudimos volver al internado porque el internado dijo, no, usted puede tener a 3 aquí en el internado, pero no puede tener los 5. Chao. Entonces, bueno, los otros 2 tuvieron que criarse con familias distintas, que éramos los 2 menores, era mi hermano menor y yo. También agradecido por eso, porque también ellos nos recibieron. Bueno, y cuando se sabía la historia nuestra, siempre se pretendió convencer a mi mamá que los entreguen a adopción. Mi mamá en eso fue muy fuerte también y nunca nos entregó en adopción. Pero el final, al final, es bueno, porque todo este sacrificio duro de los 5 hermanos, que los 5 hermanos además se generaron un amor, tremendo amor, porque nosotros siempre somos como los 5 dedos de una mano, es decir,
Si nos abrimos por los 5 y nos cerramos, por los 5. Y además su hermano mayor, yo me imagino que también, además de aquella época que era así, por la diferencia de edad que tenía con ustedes, cumplió un rol también de padre. Él era padre y él con mi mamá diseñaban, digamos, qué tienes que estudiar tú, qué estudias acá, no estudias esto no se puede comprar. No, y también el tema del sacrificio del estudio, porque yo cuando escuchaba el relato, lo leía, veía que ustedes siempre fueron de los primeros alumnos del colegio. Bueno, es que eso nos inculcaron de chiquitito, mi mamá fundamentalmente, que aquí había que sacrificarse y que el que no se sacrifica queda ahí botado en la vereda y no avanza. Entonces teníamos claro que nosotros teníamos que ser los mejores. Y tenemos que estudiar y dedicarnos a estudiar y a trabajar y a dedicarnos a trabajar. Yo he trabajado toda mi vida. Porque cuando nos fuimos al campo de chiquitito, fuimos a trabajar. Claro. En estricto rigor, yo fui a trabajar. Fui a trabajar a una casa que me hacían darle comer a las gallinas, darle comer a los cerdos, lavar la loza. Iba a trabajar. Pero como era en aquel entonces la vida, a mí también me tocó mucho el relato que usted hace de cuando vienen en un momento, ¿no es cierto?, de colegio a Osorno, después que su mamá no los había visto como 2 años, 2 temporadas, porque era el momento que creo que había estado enferma, y conversa con este matrimonio que los tienen a ustedes allá en Puerto, porque están en 2 casas diferentes. En 2 partes. Claro, pero me parece mucho que era usted que le pregunta a ella, le dice, oye, Jarrito, ¿y bueno qué hace? No, yo vendo chicha, no, yo hago esto, hago lo otro, y que su mamá se había quedado como impactada, y no, cuando me porto mal me pegan mi coscorrón. Así era antes. Hoy día usted, ¿no es cierto?, va a un colegio y una profesora le dice una palabra fuerte a un niño y el papá va y hace un escándalo, lo cual no considero que esté mal, pero a lo que voy, como era la educación antigua, cualquier persona podía tomar... Claro, hoy día que un niño trabaje es mal visto, ¿no es cierto? Claro. Yo digo, cuando nosotros en vacaciones trabajábamos, yo trabajaba en un emporio, trabajé en un taller eléctrico, trabajé en un taller fotográfico, aprendí fotografía trabajando en un taller de fotografía. Después trabajé en un taller eléctrico, mi hermano trabajaba en otra cosa, trabajaba en una confitería. Era una ferretería también su hermano. Todos trabajábamos, éramos chicos, teníamos 10, 12, 13, 14 años, pero no podíamos quedar las vacaciones sin hacer nada. Trabajábamos. Y esos pocos ingresos le ayudábamos a mi mamá, porque mi mamá después salió del internado, abrió una casa para pensión de estudiante, pero también era poco. Bueno, había que trabajar. Pero también tiene esos momentos que son momentos de felicidad, porque son como esos pequeños triunfos, ¿no es cierto? Recuerdo esa parte cuando se compra la primera bicicleta y se la piden a crédito. Mi hermano Tomás. Mi hermano Tomás. Él. Y se la piden a crédito y tanta era la confianza del ferretero que se la entrega y le dice, ya, yo se lo voy a pagar de esta forma. Famosa casa Chuc, de la familia Chuc en Carrera. Se la entregan a crédito porque mi hermano empezó a trabajar y la pagó en cuotas, ok. Mi hermano mayor trabajaba dando clases a compañeros de curso de matemáticas. Claro, sí. Y ahí se hacía unos pesos. La verdad es que la bicicleta se la compró con eso. Y yo creo, toda la familia. Yo creo que quien lo avaló fue el director del colegio, porque le tenía mucha confianza, o el director del internado en aquel entonces, lo avaló a él. Y ese vehículo, que fue una bicicleta Centenario, media pista, medio rara la cosa, pero fue el vehículo que tuvo toda la familia. Mi mamá andaba en la bicicleta haciendo las compras para el internado, nosotros aprendimos a andar, hasta que la bicicleta ya no le quedaba nada, porque realmente la Centenario, esa famosa, nos sirvió a todos. Una maravilla. Fue una decisión de mi hermano Tomás, el mayor, y lo pagó también con su trabajo, dando clases. Nosotros todos, casi todas, damos clases al final. Es que ya no se da tampoco eso. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, mis padres tenían un café en el centro de Osorno y yo trabajaba a los 14 años, o sea, le iba a cooperar a mis padres, iba a abrir el negocio. Me acuerdo mucho de... Hoy en día eso ya no se ve, bueno, hoy día todo es electrónico, pues yo me recuerdo a mi madre cuando tenía 14 años me enseñó a facturar, o, ¿no es cierto?, a llevar el libro diario de venta, cosas que hoy día usted le dice a un niño, en realidad no les interesan. Pero uno ya de chico tenía ese compromiso y veía el sacrificio de sus padres. A mí me tocó otra generación, ¿no es cierto? A usted le tocó una generación más antigua, a lo mejor de mucho más sacrificio. Pero hay una cosa que me quedé pendiente pero con el libro. Ese trabajo lo hacíamos con muchas ganas. Claro. Hoy en día sí, los chicos están para que jueguen, para que sueñen, para que ilusionen. El trabajo yo lo hacía jugando.
Era un juego, era muy entretenido trabajar en un emporio vendiendo cosas, cortando levadura con un hilo para empaquetarlo, o cortando mantequilla para hacerlo pancitos. Era un juego maravilloso. Pero si uno incluso en la casa jugaba Claro. eso, po. Entonces, A tener un negocio. uno lo hacía con mucho agrado. Mm. Y yo en mi vida he trabajado siempre con agrado. Siempre con agrado. Por eso yo me siento muy bendecido, porque todos los trabajos que me ha tocado hacer los he sentido con agrado, y además bendecido y agradecido, porque siempre he agradecido a la gente, porque siempre la gente reconoce el trabajo que uno hace. Yo soy agradecido por eso de toda la gente que me tocó convivir, trabajar. Siempre he aprendido algo de alguien. Fíjate que una de las cosas en mi vida que yo nunca voy a olvidar, tantas personas como que uno las pone al lado de uno, como consejeros temporales algún tiempo, un profesor primero, después a otro, después un amigo, después un colega. Y de ellos uno va aprendiendo y va haciendo la vida. Claro. Sí, es increíble. Bueno, usted, don Harry, yo sé, es una persona muy respetada aquí en la ciudad. Pues la persona que uno conversa tiene una impresión suya. Yo la verdad que lo conocía de vista, de siempre. No es porque esté acá, pero he sido votante suyo por su trayectoria. Incluso para la última votación, cuando se postuló usted a constituyente. Convencional constituyente. Que debe haber sido ese un Vietnam que estuvo usted ahí adentro. Bueno, que no lo quiero traer a la política ahora, porque en realidad lo invité a conversar del libro, pero sí, siempre he sido votante suyo. Me gusta la forma que usted tiene que ser, de cómo dice las cosas. Además, siempre me llamó mucho la atención. Bueno, hay una cita acá en el libro que también la anoté, no la voy a buscar ahora, pero hay una parte que su papá le dice que por ningún motivo sea político. Por ahí alguna vez hay un diálogo en que mi papá le dice a mi mamá: yo espero que ninguno de estos 5, que ninguno sea político. Sí, bueno. Sí. Y usted al tiro... Bueno, lo que le quería preguntar, que me llamó la atención, bueno, yo me acuerdo haber votado en mi primera elección donde yo voté por usted, porque a mí me tocó votar en el año, yo me inscribí cuando fue el sí y el no, fue mi primera votación, y después fue la votación cuando salió el presidente Elwin y salió usted como diputado. Así es. Claro, pero usted estuvo 4 años como diputado y después se postuló al Senado, que lamentablemente no salió, porque tuvo una mala votación, pero como era el sistema binominal, en ese tiempo no salió usted, pero ya después no volvió a la política bueno, fue intendente también, pero me refiero a un cargo de elección popular, pasó de esa época hasta el de constituyente en el 2021. Bueno, yo soy uno de los políticos. Nunca más se quiso... Yo soy uno de los políticos sensibles. Ya. Yo me di cuenta que cuando perdí como candidato a senador, yo me equivoqué. No era el momento para ser candidato a senador. Debía esperar 4 años Tenía más. un periodo de diputado y tenía que yo ganarle a una persona que era connotadísima, que era que había sido miembro de la Junta de Gobierno militar, que era el general Rodolfo Stange. Sí. Y bueno, fue imposible ganar. Entonces yo dije, bueno, la política me echó a mí y me fui. Y volví a hacer lo que estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Eso es lo que... Yo pude coordinar en mi vida acciones privadas con lo político sin armar conflictos. ¿Cómo lo hizo en la feria cuando estuvo esos años de diputado y cuando estuvo No estaba en la feria. Ya. Yo antes, cuando me postulé a candidato a diputado, me dicen: ¿Usted es candidato o renuncia a la feria? Qué difícil de haber sido. Y me jugué y me renuncié. Es que sabe que, don Harry, porque cuando uno piensa en la Feria Osorno, yo creo que uno se imagina a usted afuera es que usted es como un símbolo de la feria. Que estuve 50 años en la Feria Osorno. Y todavía sigue ligado a la feria. Y sigo ligado a la Feria Osorno y 45 años gerenteando. Y en un periodo, no sé, pues si le pongo números a eso, cuando yo recibo la Feria Osorno éramos 22 trabajadores. ¿Y la entregó con cuánto? Con 1.100. Entonces, una locura. El crecimiento, claro, una época importante, y tuvimos de todo, tuvimos caídas importantes también. Pasamos por una etapa de gobierno en que estuvo el estanco de la carne, no se podía trabajar libremente. De Allende. De la Unidad Popular. Claro, la Unidad Popular estaba prohibido pasar un animal de Puerto Montt a Osorno. Las fronteras provinciales estaban controladas, no había libertad de comercio. Y así teníamos que sobrevivir, era imposible sobrevivir. Pero bueno, son otras historias, está
Está para otro libro, para que lo otro, tengo, sí. que Bueno, lo tengo escrito en un yo lo quiero traer 75%. un poco acá porque veo que nos quedan 15 minutos de programa, así que le quiero sacar el jugo los últimos 15 minutos. Y con respecto al mismo libro que como le digo, me tuvo un fin de semana muy entretenido y muy emocionado, porque es un libro que ¿no es cierto?, trae mucha emoción y pesa mucho en el corazón, porque cuando uno ha visto historias similares de vida, no puede yo no podía no dejar de pensar en mi abuela, que quedó viuda cuando tenía una edad muy parecida, un poco incluso más joven que su mamá, y que también, bueno, tuvo la suerte que ella era acá y que tuvo el apoyo de mi bisabuelo, pero igual ella se tuvo que dedicar a ser modista porque mi abuelo murió. Haciendo modista, cosiendo ropa, crió a sus 2 hijos, también con alto sacrificio. Claro, no tal vez al extremo, porque su mamá tenía más hijos, y tampoco tenía la red de apoyo que tenía mi abuela, porque ella era de acá. Pero claro, pero ¿qué me dejó? Me dejó usted, ¿no es cierto?, que antes me confidenció que le incorporó un pequeño capítulo más a esta segunda edición del libro. Pero me quedo cuando su mamá, ¿no es cierto?, ya pasa toda esta época tan complicada y sale del instituto alemán y ella tiene una pensión, ¿no es cierto? Sí. Primero en la calle Bilbao y después se va a Bulnes, ¿no es cierto? La calle Bilbao 728 y después en la calle Ramírez. Ah, bueno, ya, Bilbao, pero era Bilbao con Bulnes, eso era, porque yo sacaba... Bilbao con Bulnes. Claro, porque yo sacaba yo decía, estaban como una cuadra de la tía Teresita de Carrat, que para arriba. Entonces, lo que le quería preguntar, porque también cuando usted escribe el último capítulo, lo relata, agradece a mucha gente. Entre eso, yo me imagino que mucha gente de su misma generación, y que me imagino que su mamá después de tuvo una pensión en que venía mucha gente, como ya no el internado del Instituto Alemán no daba abasto, mucha gente venía de los campos, ¿no es cierto?, a estudiar a Osorno, al Instituto Alemán, pero tomaban pensión de mesa o pensión, ¿no es cierto?, semanal. Y pensión completa. Claro, pero los fines de semana sí iban a su campo, ¿no es cierto? No todos. Pero a lo que voy, ella ahí conoce a toda esta generación de compañeros y amigos suyos, ¿no es cierto?, y que la quieren tanto y la describen con tanto amor. Lo que pasa es que mi mamá en el internado la conoce mucha gente y mi mamá fue muy querida en el internado. Entonces mis hermanos mayores con mi mamá decían, oye, aquí estamos ganando muy poca plata, estamos sacrificándonos mucho. Arriendan un piso entero de Bilbao 728, el último piso, y dice, ya aquí hay tantos dormitorios, hay un baño, hay una cocina, hagamos una pensión. Y las familias que querían a mi mamá mandan a sus chicos, le confían a sus chicos a mi mamá. Claro. El agradecimiento a los 100 personas ahí son de mis 100 amigos, hermanos, que yo siento como hermanos que vivieron conmigo en mi casa. Claro. Que vivieron conmigo en mi casa, que compartimos el baño, compartimos la comida. Mi mamá, nosotros los hijos nos trataba igual que cualquier pensionista. Si la ración de mantequilla era de este porte, para los hijos también era de este porte. Claro, no había ninguna. Y todos convivíamos juntos. Y hay familias que voy a recordar toda mi vida, y mis hermanos también, y mi mamá se murió con ellos. Y mi mamá se murió con el cariño de toda esta familia. Porque y su mamá nos fue siguieron bien longeva, además, po. Sí, murió a los casi 97 años de edad. Mi abuela, que le contaba, la que quedó viuda, murió a los 98. Por eso es que también me produjo tanta cercanía el relato que usted hace de su mamá. Entonces, tener 100 hermanos que vivieron conmigo en mi casa, que estudiamos juntos las tareas, que hacíamos esto, comíamos juntos, cada uno hacía su cama. Éramos 17 personas que teníamos un baño. Claro. ¿Cómo lo organizaba mi mamá? Todos salían a la misma hora al colegio, todos volvían, todo impecable. ¿Cómo lo organizaba? Era extraordinario. Extraordinario. Claro, nos hacía trabajar mi mamá también, porque teníamos que lavar un poco la loza, retirar la loza de la mesa, a los hijos, no a los pensionistas. Pero era una vida maravillosa, eso fue un cambio maravilloso porque le dio independencia. Y la independencia es maravillosa. Mi mamá se sintió ahí una emprendedora, claro, se sintió feliz, viviendo en su propia casa y atendiendo a sus 5 hijos, viviendo con ella y a 12, 15 pensionistas. Claro, además que ella... Bueno, yo me imagino que le debe haber gustado mucho la cocina, pero porque lo que usted relata, realmente su madre ha tenido una mano, pero espectacular, claro, para la cocina. Ella fue... Al comienzo del libro, cuando relatan esas comidas que hacía, ¿no es cierto?, en la hostal Germania en Mendoza, ¿no es cierto?, hay unos platos que, o sea, increíbles, cuando cocinaban esta cantidad de patos y ¿no es cierto? Y ahí competía con don Germán Becker.
Esa fue una de las Germán cosas que también me impresionó. Germán Becker, que después llega a Osorno y se instala con el Hotel Becker aquí. Pero- Y ellos se conocieron allá en Mendoza, se Mendoza. competían en restaurante Claro. con mi mamá, pues, claro. Ese Germán, ese vendría siendo El abuelo. El abuelo, de claro. Carlitos Becker hoy. Y claro, el de Galpón. Sí, exacto. Y claro, a mí me llamó la atención porque es al comienzo del libro, pues, cuando se habla de Exactamente, Mendoza. porque están en Mendoza. Claro, y después, claro, nos vuelven a tocar el tema de Becker. Y yo, bueno, pero después ya, bien avanzado el libro, habla que estaban allá en cerca de, en este, se me fue el nombre, Peulla, Peulla no tiene que ver los Becker, sí, no. Los no, Becker- pero ¿dónde era que? Porque en parte del libro dice que los Beggers vinieron primero, no al Tiro Osorno, a otro lado estuvieron primero con otra. Ah, no, pero en Argentina. Ya, en Argentina. En Argentina. En el lado del otro lado. Del otro lado, Claro, en Argentina. exacto. Y de ahí llegaron a Claro, Osorno. de Mendoza se fueron a otro lado, se instalaron a otro lado y después se vinieron a Osorno. Claro. De hecho, uno de los hijos, uno de los hermanos de Germán, hijo, falleció, vivió después, volvió a Argentina, Oscar Becker se llamaba. Yo conocí mucho así. Y mi mamá hizo amistad con los Becker allá en Mendoza y después tenía amistad con ellos aquí en Osorno. Qué Y increíble. la vida tenía sus sacrificios, pero también tenía sus satisfacciones, y hay que destacar las satisfacciones y saberlas vivir con emoción, saber esos momentos, saberlos vivir muy bien, olvidar lo malo, olvidarlo. Las cosas malas hay que olvidarlas, dejarlas por ahí y de repente recordarlas para no repetirlo, que no estar permanentemente en lo malo, digamos. Entonces había que tragar ese trago amargo y pasarlo. Nosotros terminamos los 5 hermanos después de toda esta historia difícil, complicada, compleja, felices todos. Los 5 hermanos son personas de éxito, formaron familia de éxito. Fíjense que un récord tienen los 5 hermanos. Antes de morirse mi hermano, todos cumplimos bodas de oro. Esa historia, ¿quién la va a hacer? 5 hermanos hombres, No, difícil. que todos tengan bodas de oro, Muy difícil. ahora en esta época. No. Bueno. Y los que estamos vivos, cumplimos bodas de diamante. Oiga, pero ahora que me dice Los que lo de la- estamos vivos estamos cumpliendo bodas de diamante, o sea, porque los que no cumplieron diamante fue porque se fueron un poquito antes. Claro, hay una parte que no la voy a tratar de buscarla, pero seguramente no la voy a encontrar, pero que me hace razón cuando usted me habla de eso y que dice en una parte del relato, que está hablando de la época de los 40, dice como que la generación está desbandada. Y hizo un comentario así. Ah, Entonces es como siempre uno cuando el es cambalache del tango claro, que se argentino. va y piensa que su generación, la generación que viene después de uno, sus hijos, por ejemplo, siempre está el desorden y el caos. Entonces, esa frase también me gustó mucho. Pero y- tú me estabas diciendo algo respecto al último día de mi madre. Sí, Porque el último día fue maravilloso en el fondo. Y por eso que hay 2 libros, hay 2 ediciones. Hay una edición que tiene el capítulo Hágase tu voluntad. porque en que lo escribió cuando su mamá todavía no fallecía. El libro O sea, el ese. libro se lanzó con mi mamá. Viva, claro, Viva. claro. Y mi mamá leyó el manuscrito. Y mi mamá me hizo correcciones. Y mi mamá me prohibió escribir algunas cosas. Y hay algunas cosas prohibidas por mi mamá que sí escribí. Lo del padrastro. Exactamente. Ya, me imaginaste. Sí. Hay una parte igual que me da mucha risa porque su mamá le contaba historias a sus trabajadores de la pensión Germania. Siempre le contaba un cuento después del almuerzo. Pues, sí, Y me gustó esa parte cuando le está relatando, le dice, le está contando una historia de una pareja, le dice, y ella se sacó la ropa, y él se sacó la ropa. Que tenía mucho humor, mi Y mamá. entonces, y ellos estaban todos expectantes, y de repente ella le dice, sí, pues porque él estaba, por ejemplo, en Buenos Aires y ella estaba en tal lado. Entonces, y él le dice, bueno, ¿y qué se pensaban que le iba a decir? Tenía eso- mucho humor. eso lo Entonces, encontré siempre maravilloso. En el trabajo era cantando y con humor. Ella siempre era una persona feliz. Y de chiquitita, porque desde hizo. Bueno, mi mamá trabajó toda su vida. Me gusta esta otra Fue cita. feliz. Aquel que es demasiado precavido, porque me llegó también, que es demasiado precavido, realiza muy poco en la vida. Uno tiene que ser un poquito osado. Tiene que tener un poco de riesgo, si no puede ser todo claro. No, pues, todo sobre seguro es imposible. Bueno, en el libro se pretendo que le sirva a las personas, aparte de conocer nuestra historia, le sirva a las personas, tengan algo que les sirva a Tienen su muchas propia cosas, vida. mire, cosas que son muy importantes en la sociedad actual. Por ejemplo, aquí hay otra frase que también me gustó mucho que dice, quien comienza mintiendo termina robando. La mentira, el engaño y el robo andan de la mano. Así es. Mire qué cosa más No. real.
Lo más terrible para mi familia, para mi padre y mi madre y para todos nosotros es la mentira. Mi mamá nos decía inmediatamente, si tú mientes, es porque tú estás cerquita y ya estás robando. No a tu profesor. Mi mamá cuando nos decía, no copies en el colegio. Porque eso es robar. Porque es robarle el conocimiento a alguien. No copies. Y nos obligaba a no copiar. Podías mirar al lado, copiar la respuesta, la tenías al otro lado, y tú no podías, te acordabas de tu mamá. No podías Claro. copiar. Aquí está la cita que hablábamos delante. Espero que ninguno de nuestros hijos se dedique a la política. Yo creo que no se puede ser honesto y a la vez adoptar la política como profesión. Eso es duro. Es duro, ¿ah? Sí, bueno. Pero yo creo que le llega un poco más a los políticos actuales. Es un poco demasiado. Sí. Es un poco demasiado. Esta, mire, la que yo le decía, la decencia de valores que afecta a nuestra generación. Sí. Y estábamos hablando aquí de los años 40. Estamos hablando de los años 40. Claro. Ahora, las guerras que vivió mi padre, o especialmente la Primera Guerra Mundial, bueno, las guerras las hacen los políticos, las hacen los hombres, las Claro. hacen los líderes, ¿no? Y él tenía una fobia especial por eso, digamos, contra aquellos políticos que llevaban a la gente a las guerras a matar. Claro. Y a morir. ¿Por Y él qué? había vivido todo el caos porque me imagino peleó en la Primera Guerra Mundial, pero venía también de la guerra franco-prusiana, que había sido 30 años antes. La primera 40 guerra, años antes. la Primera Guerra Mundial la hizo mi padre y la hizo mi abuelo. La mamá el papá de mi mamá también hizo la Primera Guerra Mundial. Increíble, ¿ah? Y que después justo él se haya venido, que uno de sus sentimientos más complicados había sido Claro, la y segunda. después la Segunda Guerra Mundial, pucha, muere los otros pocos hombres No, que y quedaron los de la años primera. que no se podían, que no tenían comunicación alguna. Oh, terrible. 2, 3, 4 años que no sabían nada de sus familiares. Nada. Ahora mire, esta creo que es una frase que igual me gustó y la dejé por eso coloreada y destacada, pero creo que hoy día es una frase que seguramente a las feministas no les gustaría, pero a mí me gustó mucho. Dice, el amor del hombre es en su vida un sentimiento más, mientras que en la mujer es su completa existencia. Pero yo no creo que es feminista esa frase. No, yo La digo que no frase le gustaría a entrega- una feminista. Porque la mujer, el amor es mucho más potente en la mujer, efectivamente, lo siente más profundamente, al menos en el caso de mi mamá y mi papá. Mi mamá sentía el amor muy profundamente. Y en esos años, también en los años 40, imagínate, casado en el año 30, claro, una mujer se casaba efectivamente por amor, po. Claro. No había nada No. que, no sé, adornaba, el amor, no era amor puro. Y eso es lo que pretendían decirse ellos en esos tiempos. Claro, aquí está la parte en que ella dice, ¿qué habían pensado ustedes cuando estaba contando Claro. la historia? Y hay otra parte igual que me llamó la atención, porque esto sí que no lo había escuchado. A mi abuela le había escuchado ¿cómo se llaman este pescado que se hace frito? Que es muy chiquito, los pejerreyes. Los pejerreyes falsos, mi abuela los hacía cuando le sobraba el batido, ¿no es cierto? De alguna cosa que hacía con batido, hacía como eso, y ella le decía los pejerreyes falsos. Entonces, y su mamá acá dice, asado de falso conejo. Asado falso conejo es una traducción mala a través del alemán, Sí. que se refiere a este asado alemán, que carne molida, que lleva Que se come hasta los días de hoy. cebolla, hasta el día, claro. Entonces no sé por qué razón está relacionado a carne de conejo. Claro, y mire, y la primera frase que destaqué, que me gustó mucho, el prestigio se construye a la velocidad de crecimiento de la palmera. O sea, lento. Muy bien. En cambio, el desprestigio viene tan rápido como cae un coco de la palmera, de esa misma palmera. Qué buena frase, ¿ah? Esta no la había escuchado nunca en mi vida. Se pierde la confianza, se pierde así. Me gustaba mucho Y reconstruir confianza sí. casi es imposible. Me gustaba mucho la frase de su padre y me gustaba mucho también cuando hablaba de música. Conocía harto de música, hablaba de Le gustaba mucho la Beethoven. música, sí. Era una persona muy culta. Y además él venía, por lo que yo entendí el libro, él venía también con todo ese resabio de que él había visto todo el crecimiento, ¿no es cierto?, de la revolución industrial en Europa. Y que no había llegado con la misma fuerza todavía a Sudamérica. Que no estaba acá. Entonces él quería automatizar procesos, en realidad. Eso es. Claro. Y tenía toda la inteligencia de un alemán que llega en esa época, ¿no es cierto?, que muchos alemanes prosperados, yo me imagino,
que él lamentablemente se enfermó, porque si no él hubiese sido quizás a dónde hubiera llegado, porque con todo el conocimiento que tenía, al final cuando ya no trabajaba después, hacía plano. Hacía plano. De casa, sí. Yo otro día me acordaba, de cuando leí el libro me acordaba de que yo tengo mucha suerte porque en mi casa de la costa que le contaba antes, la puerta me la hizo don Chacho. ¿Usted no me conoce? Pues el Banger. Ah, claro que sí. Claro, y Chacho tiene hecho casa y compadre puerta mío, Chacho. Ya, y él, que todavía está, ¿no es cierto? Está bien, don Chacho, todavía ahí. Y yo lo molestaba porque como no tiene salida por de su casa. No, tiene que llegar después de las 10 de la noche que cierran el ICI. Yo lo molesto. Claro. Y me hizo una puerta de leerse maravillosa. Así que ese es mi recuerdo. Y me imagino que, claro, su papá tiene que haber tenido tanto conocimiento, tantas ideas, tantas cosas que quería dibujar y hacer. Y lamentablemente la muerte se lo llevó a tan temprana edad. Amaba la madera mi papá, po. La madera era para él algo noble. Claro. Sí, ya. Don Harry, lo último que le quiero, porque me están avisando que nos quedan 3 minutos de entrevista, no quiero dejar pasar, sí, porque mis primas, sobre todo Marisa, que nos está viendo en España, ella está en Palma, Mallorca, ella la verdad que el otro día le conversé que había leído su libro y me contó una historia que ella lo estimaba mucho, porque su papá de ella, el tío César, que fue mi profesor de box, y también el suyo por lo que usted me dice, Gran amigo. que era una gran persona, muy culto. Yo me acuerdo de mi tío, yo debo haber tenido unos 15 años cuando él falleció, 15 o 16. Ellos murieron justo, se llevaron por 2 meses, o un mes y algo, mi tía Irene con mi tío César, porque los chicos quedaron huérfanos de la noche a la mañana. Entonces, bueno, le quería mandar un beso a mi prima Marisa, que la voy a ir a ver ahora en febrero de este próximo año. Traje a don Harry, que usted lo quiere tanto, prima, así que espero que vea y disfrute la entrevista. Marisa, es un gusto poder saludarte, de verdad. Recordar a tu padre para mí me emociona mucho. Una persona intachable. Yo lo quise mucho al César. Él me introdujo al box, me enseñó lo que era box. Yo estaba siempre lejos del box y no me gustaba mucho que el Pacuto Cárcamo, que el otro, o el Cholo no sé cuánto, que para llevarlo al México había que encerrarlo para que pelee el otro día porque si no se ponían a tomar. Se ponían a tomar. Entonces el César me explicaba todo eso, me llevaba, bueno, y me hacía gimnasia, yo con él me enseñó a boxear un poco, cuando René Aparcel, me acuerdo, hacíamos guantes, y nos entreteníamos mucho. Ahí cuando te conocí a ti también, conocí a Julio César, tu hermano. A la Anita, que es mi prima mayor, y a la Fabiola, que ellas también están todas en España. Ahí le aprovecho de mandar un cariño muy grande a la Fabiola, que es mi prima que acaba de ser abuela, así que debe estar muy contenta. Muchos besitos también chicos, para ella. Estos chicos son abuelos, todos estos chicos, bueno, yo soy bisabuelo también ya. Así que estamos viejitos ya, pues Maritza, estamos aquí en Osorno todavía, estamos hablando de historia y haciendo cosas todavía. Y recordando a tu papi, me emociona mucho. Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso para ti, con los mejores recuerdos, de ustedes, sí. Los Barría Fest. Exacto. Primas, muchos cariños, muchos besitos. Y bueno, a nuestros auditores les quiero dar las gracias. La verdad que ha sido un programa muy, muy lindo, muy acogedor, en el cual he aprendido mucho. Gracias. Y le quiero agradecer, don Harry, por haberse dado este tiempo, ¿no es cierto? Haber tenido la generosidad con su tiempo, que me imagino que es escaso, de haberme venido a acompañar a este podcast. Muchas gracias. Chao. Chao. Entre volcanes, los mejores invitados para comer.